Molt bona tarda. Benvingudes, sobretot benvingudes, perquè hi ha, com molts d'aquests dies de les Biotalks, majoria de dones, i benvinguts a La Pedrera, la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera, que potser coneixereu per altres programes que fem, per les exposicions o per programes de ciència o programes de suport a la gent gran que organitzem des de la Fundació. Però una de les coses que ens agrada molt fer i acollir a La Pedrera és precisament col·laboracions amb institucions de referència del país que plantegen activitats interessants de debat, d'apropar la ciència a la ciutadania, de servir de punt de trobada. Tenim la sort de tenir aquest edifici tan meravellós al centre de Barcelona i, per tant, sempre és molt, molt agradable acollir a persones que veniu a fer coses interessants, sobretot també a ponents que ens venen a compartir el seu coneixement i la seva experiència. I aquí doncs, ja ho podeu imaginar, que l'aliança amb el Bio per fer aquestes Biotalks, que aquest any ja crec que anem per la 8ª, o sigui que ja la cosa està rodada. També us podem anunciar, no sé si estic fent un spoiler, Irene, però que l'any que ve seguirem fent les Biotalks aquí a La Pedrera. Per tant, és un programa que estem consolidant, una col·laboració que estem consolidant amb el Bio, i és d'aquestes coses que ens agrada, que hi hagi debat, que hi hagi compartir coneixement, compartir experiències, posar sobre la taula o sobre l'escenari qüestions relacionades amb la ciència, relacionades amb les persones, que és el que ens interessa i ens agrada fer des de la Fundació Catalunya Pedrera. Per tant, senzillament us volia donar la benvinguda, com faig cada mes que venen les Biotalks a casa nostra, que també és casa vostra, i agrair-vos la vostra participació. De nou, agrair al Bio que organitzi aquestes xerrades tan interessants i el partenariat i l'aliança que hem construït al llarg d'aquests mesos. I senzillament passar-li la paraula a Lluís Quevedo. També moltes gràcies per moderar aquestes taules i donar la benvinguda a aquestes ponents que segur que ens explicaran coses ben interessants i ens compartiran experiències i coneixements molt útils. Quan vulgueu. Gracias, Gerard. Buenas tardes. Voy a cambiar al castellano, que es la lengua vehicular de las sesiones, que también se graban y luego están disponibles en podcast, en YouTube, y así pueden llegar a más personas todavía. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí, a Gerard y a la Fundació Catalunya La Pedrera, y por supuesto al Bio, al Vall d'Hebron Institute of Oncology, por organizar estas sesiones, y en particular esta sesión, que creo que es una idea que va a salir varias veces, porque parece que es particularmente necesaria. En todas las Biotalks siempre hablamos sobre investigación, ciencia, cáncer, y muchas veces, ¿no?, nuestro foco suele estar en supervivencia, en tratamientos, en los efectos físicos tal vez más visibles. Pero no se habla tanto de salud sexual, por no decir nada. Y cuando consultamos la literatura académica, cuando se consulta y se hace de manera sistemática las cifras, lo primero es curioso que bailan bastante. Pero más o menos podemos encontrar que casi 3 de cada 4 mujeres supervivientes de cáncer reportan insatisfacción o alteraciones en la función sexual. Y curiosamente, como suele pasar, y Gerard antes levantaba esa liebre, ¿no?, siempre hay menos hombres en la sala. Los hombres parece que es apenas un 26% en algunos estudios y una cifra que sube hasta el 85%. En cualquier caso, parece que es algo que afecta a una mayoría de supervivientes y que afecta mucho también a los y las profesionales que trabajan aquí. Por algún motivo tenemos una comunicación que no es del todo maravillosa. Y por supuesto, cuando hablamos de sexo, no hablamos solo de sexo. Estamos hablando de identidad, autoestima, de intimidad, de bienestar y creo que, a fin de cuentas, de calidad de vida. Así pues, hoy tenemos a 3 profesionales que tratan con estos temas directamente y a una paciente que nos va a explicar, a compartir su experiencia. Bienvenidas Raquel, Marta, Esther y Andrea. Raquel Álvarez, a mi izquierda, es enfermera oncológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Marta Farr es también enfermera de rol avanzado en consulta de seguimiento de oncología mamaria en el Hospital Universitario Vall d'Hebron. Esther Gonzalo es psicóloga y sexóloga. Y Andrea es nuestra paciente que nos viene a compartir su experiencia en primera persona. Muchas gracias por
por estar aquí. Os quiero... Bueno, la conversación, por favor, desordenémosla todo lo que queráis, porque sé que es un tema, he hablado con todas por separado y tenéis mucho que aportar, pero a mí hay una pregunta que me gustaría que arrancara esta sesión, que es ¿por qué en 2025 sigue siendo tan difícil hablar de sexualidad y cáncer? Y lo digo con la siguiente anécdota, que no es evidencia científica, pero estas charlas se organizan 10 al año y llevamos unos cuantos años. Esta charla, la que es de salud sexual, siempre es la que genera más preguntas. Saben que hay un formulario online, si lo han chequeado, donde pueden enviar preguntas. Cada año es la que más preguntas genera y, sin embargo, no es la que más convocatoria en persona atrae. Siempre hay una distancia entre lo que la gente querría saber y lo que luego está dispuesto a mostrar o a aparecer, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención. Esther, ¿a ti esto te suena, esta disparidad entre la curiosidad anónima y...? Sí, sin duda. Yo te diría, Luis, que la clave de lo que has dicho es que no planteabas qué pasa con la salud sexual y cáncer. Yo te diría que qué pasa con la salud sexual. Creo que partimos de esa base. Ajá. Creo que si partimos de ese concepto y si exploramos un poco qué está pasando o qué pasa socialmente en ese concepto, nos explicamos todo lo demás. Yo, como decías, soy psicóloga, soy sexóloga, no trabajo única y exclusivamente en cáncer, ni mucho menos, y sí que trabajo con poblaciones bastante variadas en salud mental y en sexualidad, ¿no? Que no puede ser junto y muchísimas veces separado. Y la realidad que nos estamos encontrando es que no se habla de salud sexual. Lo primero porque no tenemos muy claro qué es hablar de sexualidad. Lo has mencionado, lo has explicado muy bien, ¿no? No es hablar de sexo, no es hablar de prácticas sexuales. Por supuesto, también es una de las piezas que conforma la sexualidad, pero la sexualidad es un cajón que forma parte del ser humano, que nos atraviesa desde que nacemos, que compone y que nos acompaña en un montón de áreas y de cosas importantes en nuestro desarrollo y nos está hablando de él. Entonces, para empezar, no tenemos muy claro cuando decimos hablar de sexo, no sabemos de qué estamos hablando, entonces da mucho pudor, parece que todo el mundo quiere hablarlo, parece que... Bueno, creo que más que parece es que creo que es bastante objetivo que vivimos en una sociedad en la que la utilización del cuerpo, la erótica y la sexualidad se utiliza en lo comercial, se utiliza en lo visual, se utiliza en las canciones, pero luego no nos sentamos a establecer espacios serios, educativos, para hablar de ello, ¿no? Y claro, cuando a ti no te hablan de algo, de forma trasera te están diciendo que de eso no se habla, ¿no? Entonces creo que seguimos pecando como sociedad en convertirlo en un tabú. O sea, lo tenemos todavía muy acallado. Entonces, claro, si para mí de base esa es la situación social, si a eso le añades el elemento de que esa persona está atravesando un proceso de enfermedad grave como es un cáncer, creo que este elemento se olvida. Se saca de la ecuación. Seguramente muchos pacientes, y antes lo comentábamos antes de empezar, es que muchos pacientes quizá no se han planteado esa libertad de preguntar ciertas cosas, quizá porque ni se las han planteado, ¿no? Están en otra situación vital muy importante, están en supervivencia y entonces no me paro a pensar en esto que parece secundario y no lo es. Es algo fundamental, inherente al ser humano. Gracias. Raquel, ¿tú por qué crees que las pacientes no preguntan por ello? Como dice nuestra psicóloga, ¿porque están en otras cosas más importantes o porque hay un tabú específico en ese momento en consulta? Bueno, yo creo que hay un tabú en general en toda la sociedad, ya no solo sea con pacientes oncológicos, pero justo más, sobre todo más al inicio, creo que intentan como priorizar pues otros efectos de las más físicos, de las náuseas, de las diarreas, de los efectos que pueden dar el tratamiento y quizá no son conscientes de que parte de ese tratamiento o de esta enfermedad también da disfunción sexual y que es una parte importante para la identidad de la persona. Yo creo que, y tampoco, yo creo que gran parte de culpa es de los profesionales, que no sacamos el tema. A veces quieres dar mucha información en poco tiempo porque también tenemos mucha presión asistencial y inconscientemente
lo obvias, casi es mejor que dice, pues mira, come esto, hace ejercicio, hace otra cosa, y a nivel sexual normalmente se toca el tema, no se suele tocar el tema, al menos al principio. Después, cuando vas llevando más tratamientos, creas quizá una más relación de confianza con el paciente o la paciente, ya lo puedes sacar. Yo digo a veces que lo saco así como un poco de manera abierta, porque hay pacientes que se niegan y no quieren hablar del tema, pero a veces es decir qué tal las náuseas, qué tal el cansancio y la salud y a nivel sexual qué tal. Alguien justo creo que le abres la puerta y empieza a sacar cosas que no te estabas planteando y diciendo, pues quizá a lo mejor tenía que haber puesto esta pregunta hace 3 o 4 visitas antes, y otro que dice directamente, no, de eso estoy bien, o de eso no quiero hablar. Pero al menos cerrar la puerta para que te puedan comunicarse, si no, no. Es raro quien viene y directamente te pregunta y te dice que tiene pérdida de libido o dolor en las relaciones sexuales, o problemas de disfunción eréctil en los hombres. Es raro. Es raro que vengan a preguntarte. Cada vez más. Ajá. También yo creo que cada vez más porque tenemos pacientes cada vez más jóvenes. Okay. Yo creo que los jóvenes, bueno, quizá prestamos más atención a eso o lo creemos más importante dentro de nuestra vida diaria. Pero que sí que las personas mayores quizás les cuesta más, bueno, tenían otra mentalidad que no tenemos tanto los jóvenes, que yo me incluyo, aunque ya empiezo a tener una edad. Marta, ¿se encaja con tu experiencia? ¿También la diferencia de edad es obvia? Yo creo que sí, pero bueno, no podemos generalizar tanto, ¿no? Está claro que pero a nivel global da esta sensación. Me gustaría añadir además que yo creo que aparte de hablar de tratar la sexualidad y hablar de ella es un problema social, y que, bueno, lógicamente cuando una persona atraviesa una enfermedad como el cáncer aún resulta más difícil poder abordar la sexualidad por lo que implica y teniendo en cuenta lo importante que es para la calidad de vida, pero es que también tenemos que pensar que a nosotros mismos como profesionales nos representa también un hándicap, ¿no? Abordarlo en las consultas, por ejemplo. Como bien decíais, los pacientes cuando se les pasa una encuesta de lo que más quieren hablar, ¿no? Aunque no sea de manera directa o cuando vienen aquí no se lanzan preguntas directas y se dejan escritas. Pues yo creo que nosotras, ¿no? Cuando hacemos coloquios a nivel profesional, en cáncer o en otros ámbitos también, nosotras también manifestamos esa necesidad de saber y poder lograr algo más de conocimiento para poder abordar esta necesidad sobre la salud sexual y ser capaces de ayudar de una manera... Bueno, de una manera adecuada a los pacientes. Sí que es verdad que hay información y que cuando tú intentas buscar bibliografía para poder, en mi caso, para poder ayudar a los pacientes con cáncer de mama, ¿no? Que es a lo que yo me dedico y yo trabajo en una consulta que tratamos a pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento hormonal y a partir de ahí yo no he necesitado buscar muchas veces información para poder ayudarlas cuando ellas te presentan cualquier duda. Sí que es verdad que la bibliografía reconoce que es difícil, ¿no? Que es difícil abordar, pero tampoco nos da instrucciones ni nos da herramientas para cómo poder realmente ayudarlas, ¿no? Sabemos que existen consultas de sexología, pero por ejemplo en el hospital, en nuestro hospital no tenemos una manera fácil para poder orientar a las pacientes hacia allí. Por eso nosotros con el tiempo que tenemos y como dice Raquel, ¿no? Igual les preguntas sobre el cansancio, sobre las diarreas, sobre efectos secundarios muy concretos, dejamos igual un último minuto y dejamos una pregunta abierta para poder aportar estas necesidades, pero que si la paciente, en mi caso, ¿no? Hablando de género femenino, porque yo las trato a ellas, si no están dispuestas a hablar, a mí me resulta muy difícil por tiempo y por espacio poder abordar este tema. Okay. Luego retomaré este tema con tu permiso. Andrea, ¿tu sensación fue la de tenerte que buscar la vida y la información? A ver, sí que es verdad, o sea, cuando te diagnosticaron cáncer, yo pensaba más en qué iba a pasar, si me iba a morir, no me iba a morir. Pero en mi caso, cuando el oncólogo me dijo todos los tratamientos que tenía que hacer, cuando me habló de la terapia hormonal, que es básicamente inducirte una menopausia, a mí me agobió más el hecho de qué iba a pasar con mi salud sexual que no tanto el tumor. O sea, en mi caso, porque el diagnóstico desde un inicio había sido positivo, no había metástasis, estaba muy localizado,
pero me acuerdo que es un tema que, bueno, para mí era importante. Y yo siento que el paciente, porque también lo he hablado con otras pacientes compañeras, y hombres no conozco de momento, pero siento que somos nosotras las que entre nosotras nos vamos comentando dudas. Sí que yo la verdad es que en consulta sí que he preguntado bastante, bueno, algunos temas concretos, y porque hay muchos cambios en nuestra vida a raíz de, bueno, de los tratamientos sobre todo. Esther, una pregunta derivada de esto. Sabemos que, y antes creo, Raquel, que decías, ¿no? Sí se habla de ejercicio físico, sí se habla de nutrición, pero igual no se habla de sexualidad. El dejarnos el tema de la salud sexual en este concepto más holístico, más global en la mesa, no sé si hay mucha literatura sobre el caso, pero entiendo que algún impacto positivo o negativo puede tener en el propio proceso de recuperación. Como sabemos, es uno de los factores de bienestar que podemos armonizar. De nuevo, no sé si hay mucha investigación, pero claramente tiene que tener unos efectos para él o la paciente. Desde luego, yo te diría que creo que no hay muchísima literatura, o yo por lo menos no la he encontrado, pero no hay muchísima literatura. Sí que, como muy bien decías, sí que se habla de los beneficios de tener una buena vida sexual o una vida sexual plena, vamos a decir, dentro de las circunstancias, porque luego sería muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es esto de la vida sexual plena? Y más cuando efectivamente a consecuencia de tratamientos o intervenciones quirúrgicas y demás hay alteraciones. Para empezar, que esa vida sexual estará alterada, pero desde luego en la medida en que las distintas áreas de mi vida están lo más conservadas posibles o funcionan de la forma más beneficiosa, desde luego creo que al final esto suma a favor cuando tú estás pasando cualquier tipo de proceso complicado y cualquier tipo de enfermedad. ¿Dirías que hay algún sitio donde encontrar información de calidad, verificado, que sea accesible? Pues la verdad no sabría decirte, Luis. O sea, No, me cuesta mucho. Decían antes las compañeras, y estoy de acuerdo, sí, ¿no? Creo que uno de los hándicaps que tenemos es la infraformación a los profesionales. Okay. O sea, yo al final, sin ir más lejos, yo termino psicología sin haber tocado el tema de la sexualidad, cuando creo que trabajando con personas es fundamental. Pero bueno, yo decido activamente especializarme en ese área. Yo mi especialidad en sexualidad tampoco he tratado directamente, por ejemplo, o sea, sí que se trata, bueno, a partir de X edades, menopausias, o se tratan rangos de edad, cómo abordar con esas personas, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un proceso efectivamente de enfermedad, ¿no? A mí me cuesta mucho encontrar formaciones específicas y creo que sería tremendamente beneficioso para el sistema sanitario. Pero bueno, antes creo que ha sido Raquel, ¿no?, que comentaba, uno de los problemas seguramente es qué está pasando a nivel de los medios sanitarios, ¿no? Raquel, Marta, os hago una pregunta combinada. ¿Cuáles son los efectos más razonablemente frecuentes de terapia oncológica en salud sexual? Mujeres, yo creo que sequedad vaginal y dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, ¿no? Nosotras muchas veces desde aquí sí que yo aprovecho la sequedad vaginal, ¿no? Muchas veces pregunto qué tal y damos consejos, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero yo creo que... No, sí, entra en detalles. Bueno, no voy a entrar en detalle. Me refiero, no les doy... Aconsejamos, ¿no? Pues principalmente una buena hidratación vaginal, ¿no? De manera global, y es lo que a mí me sirve para abrir la puerta, ¿no?, a este tabú, porque al final es un tabú cultural que que parece que sí, repito, ¿no? Intentamos tratar el tema muchas veces, y parece que cada vez tiene que mejorar, pero no, yo creo que estamos siempre igual por lo que nos representa. Y a las mujeres que dentro de nuestra cultura, depende de qué rangos de edad, como decíamos antes, pues aún cuesta más, porque la mayoría te dicen, pues yo ahora en eso no, a mí el sexo, no me hables de sexo, a mí no me toca tener sexo ahora, ¿no? Está claro que hay otras muchas preocupaciones, ¿no? Pero no menos importantes, yo creo. Y ahí es un poco la lucha, ¿no?
yo en las mujeres me encuentro lo mismo, pero llevo más no cáncer tan típicamente como asociado a la sexualidad, como puede ser de mama ginecológico, que lleva más pulmón o digestivo, y justo también de próstata, pero que claro, normalmente las mujeres suelen ser más problemas de que la mayoría de tratamientos ya da sequedad de piel y mucosas, y una de ellas es a nivel genital. Entonces, muchas veces, y más cuando hacen un tratamiento, que yo creo que es que les va a hacer, no solo con cáncer de mama, muchos tratamientos con la quimioterapia, aunque sea de pulmón, hacen una depresión hormonal y tienen una menopausia con 30 años. Entonces yo ya les voy diciendo, que no sé si servirá bien, ahora me dirá si está bien o no, y les digo, cada semana te tienes que hidratar a nivel, igual que te hidratas la piel, al menos una vez a la semana, hidrátate a nivel vaginal, pero como hidratante, de óvulos, de crema, lo que quiera. Y muchas veces después, que si notan molestias con las relaciones, que hay que utilizar un lubricante antes de las relaciones. A veces si empezamos desde el principio, ya teniendo una buena hidratación a nivel genital, pues se evita después a veces que nos den más problemas de que voy a tener una relación que me va a ser dolorosa, yo la voy a rechazar. Conscientemente, si yo voy a pensar que voy a estar con una pareja en una relación que, bueno, en algo que tiene que ser placentero y a mí no me da placer, yo creo que muchas veces vas a hacer un poco más de aversión al sexo, porque también no tenemos costumbre de comunicarnos con la pareja, que eso yo creo que es clave para... puedes tener relaciones sexuales tú sola, pero normalmente la mayoría yo creo que es pues, con un hombre, con una mujer, suelen ser dúo, trío, lo que quieras, que ahora hay muchísima variabilidad en la sexualidad, pero tiene que ser con quien tú vas a tener esta relación, que hables, oye, pues noto estas molestias, no todo esto, o quiero ir más despacio, no me noto cómoda, necesito más preliminares, y eso normalmente no se habla. Yo creo que tenemos que hablarlo con la pareja, y si hay dudas, pues con el profesional, que también cuesta a veces hablarlo con el profesional. Yo me he encontrado hace no mucho una paciente que vino que no conocía, dice, es que le he preguntado al oncólogo que tenía pérdida de líbido y me ha dicho que venga aquí a hablar contigo. Y yo, muy bien, ¿cómo te llamas? ¿No? Yo, muy bien, sí. Además lo escribió en el curso clínico, me lo puso también. Pregúntale a Raquel. No sé qué, derivo a Raquel. Y digo, no ha puesto ni a la enfermera, ya directamente el nombre. Digo, muy bien. ¿Y qué le dijiste? Pues por lo que después explicaba más, el problema era de sequedad de mucosas. Digo, si no arreglamos la sequedad de mucosas, no va a ser imposible mejorar una relación. Pero más con penetración, que era lo que ella más quería. Y después igualmente das consejos. Das consejos de, pues eso, pues habla con la pareja, busca un ambiente así más relajado. A veces los olores, las caricias, la preparación muchas veces es que nos puede ayudar. Búscate si te gusta una película. Puedes hacer muchas cosas que sea consensuado, tiene que ser de los dos. Sí, hasta ahí lo básico de... Sí. Claro. Esther, perdóname, por hacer un matiz que quiero tener tu parecer aquí. Porque, por un lado, Raquel nos está hablando un poco del curso introductorio de relaciones sexuales, por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Es decir, tener en cuenta lo otro, consensuar las cosas, igual tienes que decir hola y buenas noches antes, ¿no? O sea, cosas que pueden ser un poco básicas, pero que parece... pero no todo el mundo lo tiene. Pero, no, por eso, pero ahí es donde quiero ir, Esther. Aquí hay dos cosas. Una es la mecánica de un encuentro sexual, como a uno a una le guste, etcétera, etcétera, y podemos hablar de lubricantes, seamos pacientes o no. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden conocer. Y luego de otro, que creo que no es el mismo el término, no es lo mismo, que es la pérdida de líbido o de libido, que es otra historia. Una cosa es que esta paciente tuviera un problema de sequedad vaginal y entonces no le gustara, no tuviera placer en las relaciones sexuales, entonces no quisiera relaciones sexuales, y otra cosa es perder la libido. Ayúdanos a entender, Esther. Claro, sí que desde luego, como decía la compañera, puede haber evidentemente y va a haber una relación en la medida en que si yo cada vez que tengo una relación sexual al final lo estoy pasando mal y es un sufrimiento, mis ganas de tener relaciones sexuales van a ir disminuyendo, ¿no? Va a haber un rechazo. Pero, claro, aquí hay un tema muy importante que es
¿no? La compi habla de todo el tema de usar hidratantes vaginales y que desde luego me parece fundamental, pero esto es para tratar la sintomatología física. Creo que hay todo un área fundamental que quizá ahí entra un poco más yo y desde luego creo, vamos, compañeras enfermeras que estamos en el mismo saco, afortunadamente, que es qué está pasando con el deseo. Entonces, sí. Lo primero que estaba pensando, ¿no? En muchas ocasiones, y lo decíamos antes, cuando hablamos de sexo, nos vamos a la práctica sexual y si estamos hablando de relaciones heterosexuales, la gente está pensando en un coito, para empezar. Bueno, pues es que igual lo primero que tenemos que hacer es salirnos de ese concepto que tenemos muy coitocentrista, en el que tener una relación sexual es en el que hay una penetración. Bueno, es que decía antes, ¿no? Ostras, estoy en un proceso de cáncer, estoy en un proceso de cambio y quizá mis relaciones sexuales también van a cambiar. Quizá lo primero que tengo que descubrir es qué es para mí ahora mismo tener una relación sexual, qué necesito, cómo me excito y cómo me siento cómoda, cómo me siento cómodo. Porque, ojo, lo estamos hablando de mujeres, pero me voy ahora al caso de todos esos hombres que después de, por ejemplo, un cáncer de próstata tienen problemas de erección, ¿no? Y entonces ya está, o sea, la vida sexual se ha terminado. Bueno, vamos a ver. Entiendo que venimos también de una educación social que para el hombre parece que si no hay una erección no hay sexo. Bueno, vamos a ver por qué no hay una erección, vamos a ver las causas físicas y cómo poder paliarlas, pero en lo emocional, en lo psíquico, también está habiendo desde luego una recolocación de roles en estas personas, tanto en la mujer que tiene una dispareunia o una sequedad vaginal, como en este hombre que está teniendo problemas para tener la erección, ¿no? Pues yo para empezar lo primero hago mucha psicoeducación de las fases de la reproducción, perdón. Empiezas con las abejitas. Sí, ya me he ido a las abejas, perdón. Mucha psicoeducación, ¿no? de las fases de la sexualidad, ¿no? El deseo es cuando se estudió la sexualidad en su momento, desde la parte más fisiológica, no le salió el deseo. Esto lo añadió, esto fueron Master y Johnson en un momento determinado, pues que nos hablan del orgasmo, la erección, la excitación, orgasmo y demás, y de repente llega Kaplan unos años más tarde y dice, os habéis dejado una cosa muy importante, que es el deseo. El deseo es la fase que va antes de la excitación y es súper importante y funciona de forma distinta en mujeres y hombres. O sea, porque efectivamente somos distintos, no pasa nada. Y funcionamos distintos, entonces tenemos que poder abordarlo de forma distinta y desde ahí también salirnos, ¿no? Por eso creo que una cosa que es súper importante es, oye, vamos a explicar esto, hablemos mucho de deseo. ¿Cómo era tu deseo antes de empezar el tratamiento? Porque claro, a veces cuando nos ponemos a explorar, bueno, ahora hay una sequedad vaginal acentuada, pero quizá mi deseo antes tampoco estaba especialmente trabajado, especialmente explorado, quizá no había habido nunca una autoexploración y yo en verdad no me comunico con el otro porque además es que tampoco sé decirle al otro lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo para empezar como que me salgo mucho de ahí, casi que prohíbo un poco el coito en un primer momento y me voy mucho vamos a tocarnos, vamos a explorarnos sin intención de que esto termine en estimular los genitales y si cuando terminéis de estimularos todo el cuerpo os queréis estimular los genitales, eso es maravilloso y hacedlo. Pero bueno, vamos a irnos un pasito más atrás, ¿no? Entonces, creo que es que hay mucho que reconstruir en esta conceptualización y que hace falta trabajar y hablar del deseo y trabajarse el deseo propio. Y creo que ha habido poco espacio para eso y en eso creo que las mujeres hemos salido también más perjudicadas históricamente. Uh-huh. Estamos hablando de sintomatología física palpable y sus derivadas, pero hablando con Andrea, preparando esta sesión, tú me mencionabas los sofocos, el insomnio, la niebla mental, los cambios de ánimo. Todo esto también son síntomas que entiendo que afectan de alguna manera el deseo, la autoimagen, lo cómoda que estás en ti misma. ¿Cómo se conectan esta constelación de síntomas con, si nos quieres compartir, con tu vida sexual? ¿Cómo te ha afectado? Bueno, son tantos efectos secundarios que a veces es que, o sea, lo que hablaban las compañeras por ejemplo, lo que hablaba Esther sobre la falta de líbido, la propia quimio ya hace
que no tengas líbido, al menos en mi caso, porque al final cada paciente, cada tratamiento es diferente. Y también el tema de la sequedad vaginal afecta un montón. Y yo no sé si también la autoestima. Sí. No, una veces, sobre todo a veces, a veces con una mastectomía, pero también no solo con la mastectomía, los pacientes con cáncer de colon, hombre-mujer, con una con la bolsa con la colonoscopia o con una urostomía, el miedo a veces de si no me estoy, depende de qué tratamiento, que hace caer el cabello, si yo me estoy viendo en el espejo y no me estoy viendo bien, como yo creo que inconscientemente estoy diciendo, yo no le voy a gustar a mi pareja. Entonces muchas veces tenemos que trabajar esta autoestima. Uh-huh. ¿No? Pues sí, yo creo que también esto nos afecta también mucho pues, el rechazo o la bajada de la libido. Uh-huh. Y hablando de la pareja, yo creo que también es importante siempre incluirla, no solo en el momento, hablando de sexualidad en sí, sino desde las consultas, ¿no? Cuando vienen en las consultas de enfermería o en las consultas médicas, que parece que el marido o la mujer o quien sea que acompaña al paciente no tiene tampoco ni derecho a expresarse sobre lo que a él le puede estar afectando y que al final va a repercutir sobre el propio paciente, porque también es importante darle herramientas para poder ayudar a su propia pareja, que si ya es difícil abordarlo en la persona que está sufriendo el cáncer, no me quiero imaginar cómo lo podemos hacer, ¿no? Igual tú, Esther, puedes ayudar más que nosotras aquí, cómo ayudar también al acompañante o a la pareja para que al final pueda ayudar también al paciente. Jo, es que esto que decías ahora, Marta, o sea, el que también puedan acudir a las propias consultas o que pueda existir ese espacio, que entiendo que a veces es difícil a nivel asistencial, pero yo creo que el simple hecho como de dar ese espacio hace la apertura, ¿no? Como lo que decíais antes de hacer la pregunta, hacer la apertura e incluso que pudiera haber espacios conjuntos y que pueda haber espacios separados, porque a veces hay cosas que uno no quiere preguntar o que da mucha vergüenza preguntar, ¿no? Que no debería ser así, ojalá no fuera así, pero que da mucha vergüenza preguntar delante de la pareja, ¿no? Y de repente dar ese espacio que a veces es desahogo, seguro que lo habéis vivido, ¿no? Que muchas veces es desahogo y una vez hacemos esa ventilación emocional, de repente empiezan a rodar otras cosas. No era tan sencillo, entre millones de comillas, como quizá dar ese espacio de poder hablar y validar lo que está sintiendo la otra persona. Pues esto que hablabais, ¿no? También de la afectación de la autoestima de la propia persona que está padeciendo la enfermedad y del acompañante, que muchas veces es el no sé. Quiero estar, y yo me acuerdo, y seguro que os ha pasado, de acompañantes, parejas, que dicen, es que haga lo que haga, lo hago mal. ¿No? Entonces también como dar ese espacio de validar esto que te está pasando y venga, pues es que no hay un manual. Ojalá, esto lo digo mucho, si tuviera un manual estaría jubilada y retirada y me estaría forrando y no lo tengo. Así que vamos a construir tu manual, porque cada uno somos distintos y necesitamos el manual que te funciona a ti o en este caso que os funcionará a vosotros como pareja. Desde el punto de vista del sistema sanitario, ¿dónde creéis que sería más, no sé si más eficiente, más económico, más adecuado empezar a resolver esto? Porque tenemos una falta de diálogo, una falta de formación, me decíais, específica y, como siempre, tiempo y recursos, ¿no? Bueno, es un tema multifactorial, por eso es un problema, ¿no? Y luego encima llegamos no educados ni educadas a consulta. O sea, tenemos problema, está perfecto. Desde vuestras respectivas experiencias, ¿dónde pondríais el dedo? ¿Qué cambiarías? Es difícil. Una cosa solo. De todas esas que tenéis. Al menos la formación. Sí. Porque yo creo, bueno, formación que Marta, específica para enfermería. Sí, yo creo que después se hace una relación. Yo tengo pacientes que hago una relación de confianza. Pasamos mucho tiempo y muchos meses. Entonces, quizá a lo mejor, si yo estuviera mejor formada, podría ayudar mejor a esta persona, que muchas veces, pues eso, vienen a los tratamientos, es frecuente, a lo mejor que digas, pues mira, no ves al ginecólogo, ves al sexólogo, pero por lo menos aquí en X no tienes por lo menos la opción de te doy una visita con el sexólogo porque no hay. Ajá. A veces ves Pero eso podría ser una opción también. Recomiendas a veces pues asociaciones de pacientes que hacen talleres, hacen charlas, pero no hay. Pero bueno, es que nos faltan muchos recursos. A nivel de esto o a nivel de psiconcología hay 3 meses de
de espera para una primera visita con el psicooncólogo. Ah. 3 meses, vamos, puede pasar. De todo. Entonces, no sé, se necesitarían mucho más recursos. Bueno, y el sexólogo yo creo que sería también importante. Esther asiente. Sí, pero... Exclusivamente. Bueno, pero fíjate que hablabas de la figura del psicooncólogo, que yo he tenido la suerte, cuando el tiempo que trabajé en cáncer, trabajaba con psicooncólogos. Si hubiera más figuras del psicooncólogo, quizá el psicooncólogo podría ser la persona que, aunque no sea sexólogo, ostras, es un profesional de la salud emocional especializado en esa problemática. Ojo, pues quizás es una figura que sería interesantísimo, ¿no? Yo creo que enfermería y psicooncología serían unas figuras tremendamente potentes para acompañar en todos estos procesos, pero es que enfermería creo que está absolutamente desbordado en términos generales, y el psicooncólogo en algunos sitios sigue siendo una figura inexistente, y en el que afortunadamente ya no lo es una figura que está, pues eso, ¿no?, con una lista de espera que es imposible que realmente pueda dar ese servicio. Ya si hubiera sexólogo sería estupendo, claro. Tenemos, por si acaso, porque tenemos las luces un poco bajitas y no os veo bien, tenemos micrófonos por si queréis hacer preguntas o comentarios breves. Si son comentarios, que no queremos preguntas ponencia, porfa, pero si queréis preguntas, adelante, por favor. ¿Sí? Sí, gracias. Yo, más que una pregunta, quería hacer una pequeña aportación, y es que nos ha hablado de la figura de la fisio de suelo pélvico. Bueno, yo es que soy fisio de suelo pélvico, entonces he dicho, uy. Por alusiones. Exactamente. Entonces, pues bueno, que quería hablar también de esta figura porque pienso que es clave creo que para el tratamiento, para mejorar la salud sexual, ¿no? En procesos oncológicos es clave acudir a una sexóloga y a una fisio de suelo pélvico. Sé que, claro, en el tema público creo que es complicado. O sea, hay fisios de suelo pélvico. Sí, existe en el hospital, por lo menos nosotras, cuando... Bueno, el paciente cumple unos requisitos y se hace la derivación también con una larga cola de espera al cabo de meses, ¿no? Cuando la paciente nos llega y ya llega a la consulta o sea, que esto es culpa del sistema, lógicamente. Totalmente. Os quiero pedir un favor en este diálogo, justificadme por qué, para quien no lo sepa. ¿Por qué el suelo pélvico queda afectado y por qué sería bueno ese trabajo? Claro, bueno, porque es donde podemos realmente ayudar con la sintomatología. Ya tenemos desde la fisioterapia suelo pélvico tenemos muchas herramientas para ayudar. Dispareunia y sequedad vaginal. Exacto, para dispareunia, la sequedad vaginal. Luego también hay un acortamiento del canal vaginal, fibrosis, bueno, diferentes tensiones musculares, un montón de síntomas. También en hombres, también he tratado hombres, de disfunción eréctil también veo. Entonces, pues simplemente eso, que se sepa también que está la figura y que puede ayudar con muchas técnicas, tanto sea ejercicios, por ejemplo, ya el simple hecho de mover esta musculatura ya haces que vaya más sangre, ya que haces que pueda lubricar más, obviamente. ¿Son los famosos Kegel? Por ejemplo, sí, más o menos, porque... Pero bueno, eso, que hay muchas técnicas y mucha cosa a hacer realmente. Y bueno, simplemente quería que se supiera la figura. De hecho, yo trabajo mano a mano, o sea, yo en Madrid tengo mi persona absolutamente de confianza que lidera un equipo y trabajamos totalmente coordinadas y si alguna quiere también tengo su contacto de confianza en Barcelona, así que bueno, yo trabajo en Madrid, pero estoy absolutamente de acuerdo. O sea, para mí, desde luego, en el área de la sexología, mi trabajo va de la mano de en este caso también es mujer, experta en suelo pélvico, y además, como estás diciendo, o sea, hay muchísimos tratamientos desde la terapia manual, aquí se ha evolucionado mucho, tratamientos con Indiva y bueno, otras cosas que están siendo muy punteras y que de hecho creo que para todo lo olvidadas que hemos sido las mujeres históricamente en muchas de nuestras dolencias y patologías, afortunadamente en los últimos años creo que en el suelo pélvico se está dando un impulso importante y vamos, para mí es recomendación absolutísima, absolutamente. Totalmente, O sea, sí. Muchas gracias. Sí, y la Indiva es la marca, es igual, pero da resultados súper buenos. Siempre con la aprobación oncológica, pero sí.
Y ya está. No quería decir nada más, solo eso. Una puntualización, porque ha aparecido, y los hombres también tienen suelo No, no, pélvico, de y hecho, también claro, está bien que gracias, lo ejercites. lo he Sí, sí, pensado cuando lo has dicho, ¿no? Y los hombres, que algunos lo estarán descubriendo ahora o cuando ven el vídeo, los hombres también tenéis suelo pélvico, así que está fenomenal que lo podáis trabajar. Sí, 100%. Yo trato hombres y mujeres. Eso. Y hay bastantes hombres, ¿eh? Sí, sí. Con suelo pélvico, todos. Todos. Que acuden a consulta por problemas de estos, hay bastantes. Sí. Gracias. Teníamos otra intervención. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería, nada, por alusiones también, que yo estoy como Andrea en terapia hormonal, ahora mismo soy paciente de cáncer de mama, ya estoy en la recta final también, y quería solamente añadir esto del suelo pélvico, que sí que se ha hablado de que hay lubricantes, la hidratación, la excitación, y también sí que tengo algún documento que hay también información de cómo acompañar, pero sí que es a veces, por mucho que no sé, que leas libros, que te hidrates y tal, es que se genera una atrofia vaginal, o sea que al final no es solamente que por muchos recursos que tú tengas, es que quizá tu cuerpo no puede, ¿no? Y por eso también la importancia de la figura del fisio de suelo pélvico, que estaría bien también que las consultas y tal se derivara o que se acompañara, porque es que a veces, por mucho que te ayudes de otras cosas, es que es eso, que tiene que haber algo físico para que te pueda ayudar a que vuelva a tener vida, ¿sabes? Solamente eso. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, claro, por aquí y luego allá atrás. Primero aquí y luego allá, por favor. Gracias. Gracias a todas por la aportación. Yo solo quería hacer un pequeño comentario, que creo que sí es muy importante el tema de la ayuda psicológica. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi cáncer de mama me fue detectado en el post-COVID. No había vida social, con lo cual yo me limitaba de cirugía, radioterapia, y ahora llevo 5 años de tratamiento hormonal. Entonces yo no he tenido, por ejemplo, el contacto con una enfermera, porque, claro, es solo tuyo, ¿no? Es a casa. Y al ser tratamiento hormonal no tienes la enfermera. Yo no he conocido a ninguna enfermera en los 5 años que llevo con el cáncer, no solo el oncólogo. Y creo que es muy importante que dentro de este kit que tenemos, para todos los tipos de cáncer, se incluya, ¿no?, que puedas ver o hablar con una enfermera, aunque no tengas quimioterapia, y con un psicólogo, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Que todos deberían tener el mismo tratamiento en esto, porque en el post-COVID os aseguro que es muy complicado, que es que no podía ni tomar un café con una amiga, ¿no?, porque estaba todo prohibido, ¿no? Y creo que aquí me faltó mucho esta ayuda psicológica, que para mí y para mi familia, evidentemente, ¿no? Y te puedo preguntar, ¿cómo buscaste ayuda o dónde encontraste información? Pues autoformación, buscar la ayuda. Por ejemplo, yo estoy aquí porque contacté con una asociación en Daban Chicas, ¿no? Y hay muchas asociaciones que lo hacen, y yo buscando por internet, buscando a través de gente, pues vas encontrando como esta de Vallebrón y otras asociaciones, pero ha sido todo de una forma, una iniciativa privada, ¿no? Que ya tienes suficiente con lo que tienes como para tener que buscarla. Y gracias que existe, ¿no? Me siento afortunada por haberme detectado durante el COVID, que esto ya es un motivo de agradecer, y todo lo que he conseguido en estos años de formación, por la ayuda que todos prestáis, pero también es de una forma totalmente voluntaria, ¿no? Pero creo que a nivel sanitario la Seguridad Social debería ayudar mucho más a los pacientes oncológicos, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias. A vosotros. Perdón. Sí, por favor. No, sí, Marta. No, perdón, solo una, No, todo lo que quieras. aclararlo, ¿vale? Porque es verdad que la figura de la enfermera, que la persona que estamos ahora haciendo un poco y ayuda, bueno, colaborando, ¿no?, con las consultas de los oncólogos que ven a pacientes que estáis en tratamiento hormonal, existe desde hace relativamente muy poco tiempo, no llega a los 2 años. Poco a poco, ¿no?, se van poniendo sobre la mesa algo más de recursos, pero además hay que tener en cuenta que la situación post-COVID fue un poco desastre en el sistema sanitario para todos, o sea que aquí disculparnos a nosotras porque al final tampoco llegamos a donde... No, que vosotras
hablas perfecto, pero digo No, que, no, lo que al sé, no lo sé, tener pero una radioterapia, una quimio, Sí. tampoco he tenido la ocasión de hablar con otras pacientes, ¿no? Que también te ayuda, ¿no? A comentar con otras, ¿no? Es que ha sido Ya. muy, muy aislado, ¿no? Muy cerrado todo, ¿no? Y eso cuesta Toda la de llegar. Fíjate, de hecho, ahora que dices no lo de poder hablar con otras pacientes, yo antes comentaba con las compañeras que yo he trabajado siempre en recursos de terapia de grupo dentro de salud mental, ¿vale? Dentro de otro área, pero para mí la terapia de grupo es como no sé, es la magia de la terapia. O sea, es la herramienta más poderosa que yo conozco a nivel terapéutico, ¿no? Y un poco estaba pensando que antes hablábamos de lo que falta, de los recursos que faltan, que desde luego son muchos, pero en un momento determinado, oye, quizá montar espacios grupales a nivel económico, que entiendo que es una de las variables, es más fácil, es más barato y bueno, es que va solo. Es que yo creo que en las terapias de grupo podría salirme y funcionaría igual de bien porque el poder son los participantes, ¿no? Entonces, creo que has hablado de algo que es fundamental, que es el apoyo comunitario, ¿no? El crear comunidad y, desde luego, quizá, mira, pues igual es un recurso que no se está explotando lo suficiente y que sería sin duda mucho más económico quizá que introducir la cantidad de enfermeras, psicooncólogas, sexólogas y tantos otros profesionales que desde luego también hacen falta, pero que seguro estoy bastante segura que daría mucho apoyo en lo emocional, ¿no? para muchas de las personas que estáis aquí. Así que gracias. Gracias. Teníamos una palabra pedida ya. Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntar si hay datos o hay líneas de investigación que estudien cuáles son los efectos de tener una buena o mala salud sexual sobre el desarrollo del cáncer o sobre el desarrollo de la terapia, ¿no? Que yo sepa, no. O sea, un estudio, ¿qué es lo que quieres saber concretamente? ¿Cómo de qué manera Claro, afecta? es decir, si el hecho de tener una buena o mala salud sexual afecta a nivel fisiológico, ¿no? De cómo se te va desarrollando la enfermedad o cómo te está haciendo la terapia, ¿no? Oncológica. Ya no tanto a nivel psicológico, que creo que eso ya queda bastante evidente, pero más a un nivel como más fisiológico, ¿no? De si tener una buena salud sexual te ayuda a sobrepasar el cáncer, ¿no? Igual existen líneas de Lo que había- investigación. yo que conozca solo hay mirados en la calidad de vida. Sí. Bueno. Eso sí Que sabemos sí, que tener una buena vida sexual pues mejoraba la calidad de vida de los pacientes. ¿Tienes? Pero así como a nivel físico, emocional, no. También pues, es muy difícil saberlo, claro. poderlo cuantificar. Sí. No sé qué herramienta utilizarían para preguntar y hacer un estudio. O sea, hay algunos estudios que lo aproximan. La pregunta que tú haces concreta, yo tampoco lo conozco, pero para dos tíos que hay en la sesión, te contaré una cosa que afecta a los hombres, que sí es cierta y sí está publicada, que es que el número de eyaculaciones mensual correlaciona con el riesgo de cáncer de próstata. A mayor número, dentro de unos números que no son obscenos, hay menor riesgo de cáncer de próstata. Y esto es un resultado que está publicado varias veces, está más o menos sostenido. En cuanto al desarrollo de la enfermedad, no conozco nada, pero en prevención, por ejemplo, en este caso sí que hay este dato que no es anecdótico, que está publicado, revisado por pares y parece bastante sólido. En mujeres, lo que sí conozco, por ejemplo, es que los embarazos completos, tempranos sobre todo, son protectores contra cáncer de mama y todo lo que tiene que ver con cánceres que son dependientes de hormonas, ¿no? Ese efecto también sucede. Ya ves que en esto también es injusto, mucho más divertido un factor de protección que el otro. Lo siento. Gracias. Nada. ¿Querías decir algo, Andrea? ¿Te has girado? Por Sí, favor. yo quería comentar que fui a un taller de salud sexual y todas éramos pacientes oncológicas. Y me acuerdo que la ginecóloga que daba el taller nos comentó que aunque no hubiese penetración, o sea, que intentásemos cada semana llegar al orgasmo para
evitar lo máximo posible la atrofia vaginal. Y esto se me quedó aquí Es que, Andrea, grabado. es que esto es un mucho mejor músculo. consejo, ¿no? ¿El qué? Mucho mejor consejo. Sí. O sea, al final, oye, es un músculo. Entonces, esto es como ir al gimnasio. Cuanto más entrenas, pues más fortalecido está. O sea, que desde luego es un buen consejo. Qué bueno. Bueno, y para evitar, supongo que la incontinencia urinaria también, Al ¿no? final favorece, como decía la compañera, todo el trabajo de la zona pélvica va a favorecer. Y a nivel anímico y a nivel hormonal también favorece. Yo os quiero pedir un consejo final a cada una que le daríais a pacientes, mujeres y hombres también, que también somos pacientes. No sé si tenemos alguna pregunta más. Os pido disculpas porque no veo con las luces. Si la hay, tendremos tiempo para una o dos preguntitas más, pero si no, arranco por ti, Raquel. ¿Qué consejo le podrías dar a un paciente para que mejore su vida sexual? Hablar. Comunicarte, preguntar, no tener vergüenza, preguntar al médico, a la enfermera, a comunicarte con tu pareja. Yo creo que con una buena comunicación se mejora todo. Gracias. Yo les diría que le den la importancia que tiene, ¿no? Que al final que no se olviden. Creo que al final que compensará sobre su calidad de vida. Qué bueno. Yo creo que empezaría por la autocomunicación, ¿no? Como romper un poco las propias cadenas que a veces tenemos y darnos más espacio para autoconocernos, autocuidarnos y autoexplorarnos en primera instancia también. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero añadiría encontrar, bueno, es que ya lo han dicho en realidad, encontrar gente con quien compartir las dudas que tenemos, la incertidumbre, nuggets, no sé cómo se dice, ahora no me sale en castellano. ¿Dudas? Bueno, preocupaciones, preocupaciones. sí, la angustia, pero yo creo que el cáncer es una enfermedad que, o sea, yo me encuentro cada vez que voy al hospital, necesitamos ventilación emocional. O sea, es una enfermedad que incluye, se afecta a tantos ámbitos que necesitamos mucho hablar entre nosotras y desahogarnos. Y el tema de la salud sexual sí que es cierto, como decíamos al principio de todo, que cuando estás con la quimio o con tratamientos así más agresivos, no es quizá en lo primero que piensas, pero aún así es un tema que está ahí y que afecta a la autoestima, afecta a la salud al final. Qué bueno. Muchas gracias. De alguna manera liga todo un poco, ¿no? Tú hablas de ese soporte en el grupo. Antes Esther decía que igual las terapias de grupo son buenas, hasta llevando a la sexóloga a hacer café, ¿no? ¿Crees que funcionan en piloto automático de vez en cuando? Eso, la formación y, como siempre, el tema de los recursos y la disponibilidad, ¿no? Que lo podemos extender a la nutrición, al ejercicio físico, a tantos aspectos importantes en cuidar la calidad de vida de los y las pacientes oncológicos. Raquel, Marta, Esther y Andrea, muchísimas gracias por esta tarde, por haber compartido con nosotros y con nosotras. Si les apetece, tenemos una suerte de tercer tiempo en la sala de al lado. Tenemos un cóctel sano para acabar la conversación. Muchas gracias y hasta la próxima. De nada,